Ahora ya sí puedes continuar. Vamos a tener como un versus que hicimos sobre la quemadura térmica, sin meternos mucho en el tema de los compañeros, versus la quemadura eléctrica. Y unas diferencias claves son de que es, uno, la dirección del daño. La quemadura térmica vamos a tener que va de la superficie a la profundidad. Y la quemadura eléctrica va a ser todo lo contrario, va a ir de la profundidad a la superficie. La lesión en la térmica va a ser proporcional al daño y en la eléctrica va a ser hasta mínima y el daño pues va a estar como en el interior. En la quemadura térmica vamos a tener que va a ser muy raro tener necrosis muscular, en cambio en la eléctrica va a ser muy frecuente. Esto se debe más que todo a la alta resistencia de los huesos al enfrentarse con la corriente eléctrica. En la profundidad vamos a tener que la quemadura térmica va a ser muy fácil de evaluar y la eléctrica va a ser el fenómeno que conocemos como iceberg, que lo vamos a ver más adelante. Ya puedes continuar, Mariana, por favor. Bueno, buenas noches. Bueno, antes de seguir como tal con la fisiopatología, es importante mencionar los principios de la electricidad. Nosotros entendemos por electricidad como ese movimiento o de ese flujo de electrones de un gradiente de alto a un gradiente de bajo potencial. También es importante saber que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y en palabras más simples, básicamente la fuerza que me impulsa ese flujo de electrones a lo largo de estos gradientes. También tenemos lo que es la corriente, que la corriente se mide en amperios, que cada amperio va a ser, digamos, mide la cantidad de electrones, digamos, que hay en una parte determinada durante un segundo. También tenemos lo que es la resistencia, que la resistencia es básicamente cuando ese flujo de electrones se ve obstruido, se corta como tal. Y algo característico de la resistencia es que ella sigue el menor camino de la resistencia. Entonces vamos a tener en el cuerpo tejidos de alta y de baja resistencia. Los tejidos de baja resistencia va a ser lo que es el músculo, los nervios, los vasos sanguíneos. Y los de alta resistencia va a ser lo que es el tendón y los huesos. Sin embargo, la piel va a estar, digamos que en un punto intermedio. Si es piel seca, o sea, si la quemadura será durante un momento en el cual la piel está seca, se considera pues de alta resistencia, y si es piel húmeda, es de baja resistencia. También les voy a hablar acerca de la corriente alterna y continua, pero lo voy a hacer un poquito más adelante. Listo. Mari, cambia la diapo, por favor. Ya entrando más en lo que es la fisiopatología, tenemos lo que son dos leyes, que es la ley de Ohm y la ley de Joule. La ley de Ohm es básicamente, nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Si nosotros despejamos esta fórmula, nos queda que básicamente la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice básicamente que el voltaje es directamente proporcional sobre la corriente. Es decir, a mayor voltaje, pues mayor va a ser, digamos, la corriente que se proporciona al tejido. Y la resistencia es inversamente proporcional. A mayor resistencia, menor voltaje, y a menor resistencia, pues mayor voltaje. Por otro lado, la ley de Joule nos habla acerca de la conversión de energía eléctrica en energía térmica. Entonces, su fórmula es básicamente que esa energía térmica va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo de exposición. Entonces, a esto voy con lo que les había explicado anteriormente. Digamos, si se presenta una corriente eléctrica, digamos que de alto voltaje, este va a, digamos, atravesar los tejidos de baja resistencia hasta llegar al hueso, que es un tejido de alta resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un tejido de alta resistencia, el hueso actúa como si fuese un radiador térmico y básicamente convierte la energía eléctrica en energía térmica. O sea que el tejido que se encuentra alrededor, que es el músculo, pues se puede cocinar básicamente. Entonces, el hecho de que la piel aparentemente esté bien, o sea, digamos que mayor lesión, internamente el daño es grave. Listo, Mari. Listo. Tenemos dos tipos de corrientes, como le mencioné anteriormente, que es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua, como su nombre, perdón, como su nombre lo indica, es cuando ese flujo de electrones tiene un mismo sentido. Mientras que la corriente alterna, como se observa en la imagen, son oscilaciones de esa corriente. Esa corriente puede ir hacia adelante, hacia atrás, ¿sí?
La corriente continua es la que tenemos en las baterías y la que se utiliza para cargar los dispositivos electrónicos. Y la corriente alterna es la que utilizamos a nivel industrial y del hogar, que tiene alrededor de 50 a 60 Hz. Entonces aquí viene un dato curioso. Cómo se pues, cargan los dispositivos electrónicos y se supone que la corriente alterna tiene, bueno, el hogar tiene corriente alterna y los dispositivos solamente funcionan como corriente continua. Esto pues es gracias básicamente a la cabecita de los cargadores que convierten esa corriente alterna en corriente continua pues para que se pueda utilizar. En cuanto a la clasificación del voltaje, tenemos que se clasifica mayor a 1000, se clasifica como de alto voltaje y menor a 1000 de bajo voltaje. En cuanto a los mecanismos de la corriente alterna, tenemos que esta produce un efecto que se llama la tetania muscular. Pero antes de saber lo que es la tetania muscular, es importante saber cómo se da esa, digamos, esa contracción muscular normalmente. Entonces, tenemos entendido que eso es por, digamos, un impulso nervioso. La neurona motora libera lo que es la acetilcolina, la placa neuromuscular, se da la despolarización, se genera ese potencial de acción que se propaga pues, por el sarcolema y los túbulos T, se da lo que es la generación del calcio en el retículo sarcoplásmico, se activa lo que es la actina, entonces la troponina se une a la tropomicina, se dan los puentes cruzados y básicamente se da la contracción. Pero ¿qué pasa en pues con la quemadura pues por corriente alterna? Esto genera, o sea, las descargas eléctricas generan múltiples potenciales de acción. Entonces, básicamente, el músculo no va a tener periodo de repolarización. Entonces, todo el tiempo va a estar contraído y eso básicamente hace que no te puedas despegar como tal de donde te está llegando esa corriente, ya sea un cable, etcétera. Y pues obviamente esto es súper peligroso porque nos puede dar una fibrilación ventricular. Esto es alrededor de los 50 miliamperios más o menos. Incluso puede llegar a una sistolia si es mayor a, no, Mari, todavía no cambies, una sistolia si es mayor a 100. En cuanto a la corriente continua, tenemos que esta produce un efecto que es la contracción única y violenta, pero esto no es que la corriente te expulse a ti y salgas disparado, sino más bien que esa corriente al generar, digamos, múltiples potenciales de acción, los músculos se contraen tan bruscamente que vos sales disparado, pero es por la misma contracción de tus músculos, más no por la corriente como tal. Y secundario a esto, pues nos generan traumas. Mecánicos y también puedes saber pues asistolias. Listo. En cuanto a las lesiones multisistémicas, tenemos que la que sea directamente pues o bueno, secundario a una lesión térmica, o sea, es decir, primero se da una, digamos que una corriente eléctrica, pero está acompañada de una lesión térmica. Entonces, en esto, por ejemplo, era lo que yo les mencionaba anteriormente del efecto radiador que tenía el hueso, de que si es, convertía esa energía térmica, eléctrica en energía térmica. Entonces, ¿qué pasaba? Pues básicamente con el músculo, pues se cocinaba por dentro, o sea, hay una desnaturalización de las proteínas. Yo les decía que no hay una correlación externa del hecho de que la superficie de la piel esté, digamos que, pues no íntegra, pero digamos que no se llama mucho la lesión, pero por dentro puede haber una lesión grave. Y la ignición es básicamente cuando hay, digamos que descargas eléctricas que pueden generar alguna chispa y pueden, pues, digamos que generar que las prendas ardan y pues que generar también una lesión térmica. En cuanto al daño eléctrico como tal, tenemos que puede afectar lo que es el tejido eléctricamente sensible, principalmente en este tejido hablamos acerca del corazón y de que puede llegar a producir una sistolia y a nivel cerebral puede como producir pues convulsiones. La electroporación es básicamente cuando esa corriente eléctrica daña las células, es decir, genera poros en la membrana que hace que se pierda la homeostasis celular y se genere un análisis pues, de las células. Y el trauma mecánico era lo que les había explicado de, por ejemplo, una corriente continua, cuando sales disparado, puedes generarte un trauma secundario pues esa descarga de esa corriente. Ujú. Bueno, en cuanto a la piel, vemos que
se puede clasificar como quemadura de primer grado, de segundo o de tercer grado. ¿Y esto básicamente de qué depende? Depende de las capas de la piel que son afectadas. Si afecta solamente la epidermis, se considera de primer grado. Si afecta la, la, la epidermis como tal y un poquito de la dermis, es de segundo grado. Y si afecta tanto la dermis como la epidermis, incluso puede ser también, se le suma lo que es músculo, hueso, se considera de tercer grado, nervios incluso. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen las quemaduras, por quemadura eléctrica, que van a tener, pues obviamente el eritema, van a tener presencia de dolor, más que todo en la quemadura de segundo grado. En la tercer grado ya no va a tener dolor porque pues precisamente los nervios pues han sido pues quemados. Hay algo que se conoce como el signo del témpano de hielo o también se le conoce como el signo del iceberg, que es lo que yo les había mencionado a lo largo de la exposición, que es que aparentemente la piel tiene una lesión pequeña, pues no se ve pues tan grave. Sin embargo, internamente hay un daño muy grave. Puede haber incluso una rhabdomiólisis, que la rhabdomiólisis básicamente cuando perdón, ¿alguien puede abrir la puerta? Que la rhabdomiólisis básicamente cuando el tejido muscular es dañado, libera una serie de toxinas, libera también, bueno, componentes tóxicos, libera también electrones, ¿sí? Y entre ellos está también la mioglobina, que la mioglobina incluso puede llegar hacia los túbulos renales y generar una falla renal aguda. Qué pena, es que estamos muteada. Bueno, en cuanto a los mecanismos de muerte durante las primeras 24 horas, después de una lesión eléctrica, pues el paciente realmente no tiene una quemadura visible, pero pues las alteraciones internas pueden llegar a ser bastante graves y estas pueden llegar a comprometer órganos muy importantes como el corazón, los pulmones, el riñón, y estas complicaciones pueden aparecer ya sea de forma inmediata o de forma progresiva durante este periodo de tiempo. Por eso las primeras 24 horas son críticas y si un paciente nos llega quemado por electricidad, tiene que estar mínimo en revisión clínica, tiene que estar mínimo durante 24 horas revisándolo. El mecanismo más frecuente pues, de la muerte súbita es la fibrilación ventricular, especialmente en corrientes cuando son de bajo voltaje, cuando son más bien domésticas. Basta con que la corriente simplemente atraviese el tórax durante cierta fracción de segundo para que ésta desorganice completamente pues, el ritmo cardíaco y amperajes tan bajos como los que les mencionaba de 60 a 100 miliamperios pueden inducir a este ritmo, a la fibrilación ventricular. En cambio, las lesiones de alto voltaje, por ejemplo, el impacto de un rayo o cosas así que son demasiado voltaje, lo que predomina es la asistolia. Es decir, es el cese total de la actividad eléctrica del corazón. Y en estos casos, la descarga es tan masiva que produce una parada cardíaca inmediata. Por eso, todo paciente, le repito lo mismo, todo paciente con quemadura eléctrica debe tener monitorización cardíaca durante al menos 24 horas. Mecanismos respiratorios que me pueden causar muerte, tenemos que además pues del corazón también tenemos mecanismos respiratorios y puede ser por dos mecanismos en específico, que puede ser el paro respiratorio central o la tetania diafragmática, o como dice ahí, contractura diafragmática. El paro respiratorio central es que se inhibe o se puede llegar a inhibir completamente el centro respiratorio, que como ya sabemos queda en el bulbo raquídeo y en parte de la protuberancia, especialmente pues cuando cae, cuando la cabeza es el punto de llegada pues de la corriente eléctrica. De entrada o de salida, cualquiera de las dos. En este caso, el paciente simplemente pues deja de tener un impulso respiratorio porque pues se paró el centro. En la tetania diafragmática es que la corriente a frecuencias como más bien domésticas, como 50, 60 Hz, producen una estimulación muscular sostenida. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Alguien mandó mensaje?
Alguien se acuerda, no sé si ustedes se acuerdan de que el profesor nos dijo que en pacientes con quemadura eléctrica no podemos utilizar succinilcolina por lo mismo, porque se genera una estimulación muscular sostenida y esta pues se mantiene, y si le agregamos succinilcolina va a ser aún mayor. Entonces no se puede. En este caso, en cambio de este utilizamos rocuronio. Pues sí se puede. Esto genera pues esta contractura, esta estimulación muscular sostenida genera una contractura tetánica del diafragma y de los músculos pues intercostales de la respiración, impidiendo que se realice la mecánica de la respiración. Entonces, el paciente, a pesar de que el paciente no puede respirar, no porque el corazón no esté funcionando, o aunque el corazón esté funcionando, en estos casos la causa de muerte como tal es la asfixia, porque no puede generar el impulso, el movimiento respiratorio. En otros mecanismos, como en los mecanismos metabólicos, en los renales, incluso si el paciente sobrevive a la al evento inicialmente, puede deteriorarse horas después, generando una rhabdomiólisis, una hiperpotasemia o hipercalemia, una insuficiencia renal aguda o un paro cardíaco, que ahorita les digo que eso tiene como mucho que ver, ya sea la insuficiencia renal aguda con el paro cardíaco. La rhabdomiólisis, pues ustedes ya saben que es el daño masivo, daño profundo masivo muscular por el efecto de Joule, como mi compañero les comentó, que es un fenómeno en el que la energía se convierte en calor y la resistencia del tejido, el tejido me genera una resistencia y esta resistencia me iguala a calor, o sea, mucho calor. Y la alteración directa de estas membranas celulares me dan una destrucción masiva del músculo, y a esta destrucción le llamo rhabdomiólisis. Y puede ser mucho más extensa de lo que pues aparenta la lesión, como en el signo del témpano. En la hiperpotasemia, el músculo, cuando el músculo se daña, se destruye, libera grandes cantidades de potasio intracelular pues a la sangre, y esto produce pues la hiperpotasemia, que puede llegar a ser extremadamente peligrosa en las primeras horas, porque puede desencadenar pues arritmias letales, y el paciente puede hacer una arritmia no por la electricidad directa, sino por el potasio tan elevado secundario a la lesión. También una insuficiencia renal aguda, que la mioglobina, pues la mioglobina que también es liberada durante este proceso de rhabdomiólisis, durante este daño, es nefrotóxica y se filtra pues directamente en los riñones. Al momento en el que se filtran los riñones, obstruye los túbulos renales y produce una necrosis tubular aguda. Este riesgo aumenta si el paciente está hipovolémico. Por eso, pues, hacer la reanimación hídrica agresiva no es opcional, sino que es vital para un paciente quemado por electricidad, para prevenir una falla renal. Para el enfoque inicial utilizamos el enfoque ABCDE. En el manejo del paciente con quemadura eléctrica es completamente sistémico y no tenemos que como centrarnos en uno solo. Sin embargo, pues voy a explicar cada uno. Aunque la lesión, de nuevo, la lesión sea visiblemente mucho más pequeña, el compromiso interno puede ser mucho más letal de lo que parece. Entonces, primero revisando la A de airway, de vía aérea, con control cervical, lo primero es asegurarnos que el paciente pues, tenga la vía aérea permeable, y tenemos que hacer un control con la columna cervical, porque estos pacientes pueden generar traumas asociados, porque tal cual entra la lesión o tal cual entra la energía, el paciente en la mayoría de las veces cae tendido al piso. Las quemaduras en la cara o en las lesiones orales, especialmente en pediatría, pueden producir un edema masivo y rápidamente pues obstruir la vía aérea. Por eso se tiene que intubar de inmediato, y si encontramos pues algún tipo de estridor, pues por eso es que tenemos que intubar súper rápido. O también el uso de músculos accesorios, hipoxia, quemaduras faciales profundas o alteraciones del estado de conciencia. En estos pacientes pues es mejor intubar de manera profiláctica. El breathing, que es la ventilación, es que una vez nosotros nos damos cuenta de que la vía aérea está asegurada,
hacemos una parálisis respiratoria, que es que la electricidad que está en el cuerpo puede producir un paro respiratorio por dos mecanismos. El primero, que es el central, que es una inhibición directa, como les comentaba, del centro respiratorio, y el otro, la tetania diafragmática. Y también por un trauma torácico. Debemos descartar lesiones asociadas como una contusión pulmonar o un hemotórax por caídas. Por esto, pues, administración de oxígeno primordial también, sí, con una saturación menor de 95. En la C, que es de circulación, más probablemente es como la letra como más importante del enfoque o de la evaluación, porque me revisa que la electricidad puede alterar directamente el sistema de conducción y pues revisar que no tenga una fibrilación ventricular, y la monitorización durante las primeras 24 horas. Poner accesos venosos que se deben colocar en dos venas gruesas mínimo de 14 o 16, de un catéter 14 o 16, preferiblemente en tejido que no esté quemado. Y hacer una reanimación hídrica, que es que a diferencia de otro tipo de quemaduras, aquí no podemos guiarnos solo por la fórmula para la reanimación hídrica, porque pues se subestima el daño y no estamos viendo como tal el daño real que tiene el paciente, entonces esta no es como tan buena. El líquido se coloca en más o menos 75-100 mililitros por hora, o de 1 a 1.5 mililitros sobre kilo hora, pues para prevenir el daño renal por la mioglobina. La diuresis es el principal parámetro de reanimación por lo de la rhabdomiólisis. La D de disability o pues neurológico es que tenemos que evaluar el estado neurológico del paciente. Entre el 20 y el 60% de los pacientes presentan una pérdida total o parcial del estado de conciencia inicial, y pues para esto pues aplicar la escala de Glasgow y evaluar pues las pupilas. La lesión medular siempre debemos sospecharla específicamente una lesión vertebral, especialmente si sabemos que el paciente tuvo una caída o contracciones musculares violentas. O también déficits focales, que son la presencia de convulsiones, afasias o déficits motores focales que pueden sugerir una hemorragia o un infarto cerebral. En la E de exposición, finalmente, tenemos que revisar, desnudar totalmente al paciente, mirar si encontramos un punto de entrada y de salida, y esto es fundamental para evaluar si comúnmente está en manos, pies o cráneo. Entonces, evaluar y saber en qué nos debemos enfocar. También se puede generar un síndrome compartimental, que debemos buscar un tipo de dolor desproporcionado con parestesias o ausencia de pulsos. Si se sugiere, pues, y estas cosas sugieren un síndrome compartimental y se requiere de una fasciotomía urgente. En el trauma asociado, también una lesión clásica es la luxación posterior del hombro por la contractura muscular violenta. Y pues estar pendiente del control térmico, porque el paciente debe cubrirse inmediatamente para evitar pues, hipotermia, ya que este empeora la acidosis y la coagulopatía y nos lo llevan más cerca a la muerte. Listo, bueno, como lo mencionó mi compañera anteriormente, lo que utilizamos en quemadura eléctrica es básicamente la reanimación hídrica. Para esto vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula de Parkland, que esta fórmula básicamente se calcula que es 4 milímetros por el peso en kilogramos del paciente por la superficie corporal quemada. Esto lo hacemos, digamos, o sea, lo que se le administra generalmente pues es el lactato de Ringer, y lo hacemos primero digamos que la primera se le administra las primeras 8 horas, ¿sí? Y luego se le vuelve a aplicar a las siguientes 16 horas. Esto pues con el objetivo, digamos que de mantener una buena perfusión en cuanto a los órganos. ¿Para qué nos sirve lo que es o para qué utilizamos la reanimación hídrica? Básicamente para lograr tres objetivos. Aliviar el choque distributivo, que es causado pues básicamente por la pérdida de líquidos, estimular la perfusión de órganos y tejidos y prevenir el daño renal, especialmente porque puede haber lo de la rhabdomiólisis, que ya mi compañera lo mencionó anteriormente. Entonces, acá vamos a utilizar, bueno, la primera que se menciona, que es la de la orina clara de 0.5 a 1
mililitros sobre kilogramo hora. Se utiliza más que todo en quemadura térmica. En quemadura eléctrica se utiliza de 1,5 a 2 mililitros sobre kilogramo hora. Esto pues porque se libera lo que es la mioglobinuria. Entonces pues necesitamos limpiar esa orina. ¿Listo? Bueno, algo como para finalizar ahí, es fundamental pues porque me va a ayudar a mantener lo que es la circulación, elimina pues esa mioglobina y pues me previene la insuficiencia renal. Ujú. Vale, siguiente. Bueno, entonces ahora continuando con lo que mencionaban mis compañeros, pues vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones tempranas de las quemaduras eléctricas. Y bueno, Mari, devuélvela. dentro de ellas va a ser fundamental entender que esta va a ocurrir a partir de 4 mecanismos fundamentales que ya los ha mencionado: la despolarización celular masiva, una electroporación de las membranas, el efecto Joule, que es la transformación del calor en energía, y muscular. Entonces, enfatizar sobre las complicaciones renales, pues vamos a saber que es una de las complicaciones más frecuentes, digamos que con mayor riesgo en todas las eléctricas, y está principalmente por la radiomielitis. Y es que cuando el músculo se lesiona por las quemaduras eléctricas, debido a la alta masa y conductividad que presenta, la corriente va a atravesar el tejido muscular y va a producir una contracción mecánica sostenida, y esta a su vez una Juan David, necrosis espérate un térmica momentico, es que no sé, se te escucha todo raro. Pues no sé por dónde Bebés, yo te estoy Pensé que era ¿puedo escuchando. tal de la muchas, porfa? sí. Ay. Y Ahí, ese, ay, ¿ya? sí, Y lo vuelves a ahí repetir, ya, por eso. favor. Y repite, pues, todo. Bueno, listo. Entonces, nada, vamos a hablar sobre las complicaciones renales. Me avisan si se me va la voz. Entonces, bueno, vamos a hablar de que dentro del Ya se le fue. sistema renal, ¿ya? No, ya. Las complicaciones tempranas de las complicaciones renales van a ser principalmente a causa de la radiomielitis, y es que, bueno, cuando el músculo va a ser atravesado por la corriente eléctrica, debido a la alta masa y conductividad del tejido, va a ocasionar que se produzca una contracción mecánica sostenida, y esta a su vez una necrosis térmica. Se te escucha rarísimo, súper raro, robótico, entrecortado, alguien que le ayude. Dale, yo lo hago. Bueno, entonces, mi compañero está explicando acerca de las complicaciones que se pueden dar a nivel renal y a nivel cardiovascular. Entonces, habíamos mencionado la rhabdomiólisis, que la rhabdomiólisis básicamente era la destrucción del tejido muscular y esto, la descomposición de este tejido, pues por la destrucción como tal, producía liberación de toxinas, producía liberación de electrones y entre ellas estaba la mioglobina, que la mioglobina y el potasio se iban a acumular en los túbulos renales y generan lo que era la necrosis tubular aguda, que posteriormente esto evolucionaba y se convertía en una falla renal aguda. Entonces, en cuanto a la parte cardiovascular, tenemos que también se puede producir lo que es las arritmias, puede haber un QT prolongado y puede haber incluso bloqueos de rama. Juan David, ¿estás por ahí? Bueno, Ay, en está cuanto a... buenísimo. En cuanto al síndrome compartimental, es Hola, básicamente, hola, ¿ahí ya me ¿ya escuchan? volviste? Sí, Me ya. pasé a los datos, pues me cambié a datos. Y ya te escuchamos. Bueno, entonces continuando con las complicaciones musculoesqueléticas, dentro de las lesiones, pues es importante reconocer el síndrome compartimental, y este principalmente pues, va a ocurrir con una necrosis profunda que va a producir un edema, ¿cierto?, de los compartimentos faciales, y esto va a generar entonces una presión como de aplastamiento que va a afectar Juan, ¿y si directamente Nada, no cambia se de el escucha. cuerpo. dispositivo? Cambia de Hola. dispositivo, Juan, a ver si de pronto te mejora.
Hola, ¿ahí ya mejor? Señor, sí, Sí. señor. Listo, entonces vamos a continuar hablando acerca de las complicaciones tempranas y dentro de ellas pues va a ser fundamental entender un poco lo que ocurre a nivel musculoesquelético. Dentro de esta, la principal responsable de las complicaciones es el síndrome compartimental y este va a ocurrir básicamente porque se va a producir esa necrosis muscular profunda y esta va a producir un edema que dentro de esos compartimentos faciales va a generar como una presión o aplastamiento de esos tejidos y va a comprometer la perfusión capilar, produciendo entonces ese ciclo de isquemia muscular y nerviosa. Entonces también va a haber un compromiso neurológico asociado, además teniendo en cuenta la alta conductividad que tiene en el tejido nervioso y el daño que puede ocurrir tanto a nervios como también a nivel del sistema nervioso central, caracterizado pues por el voltaje de la energía. Entonces, bueno, el paciente puede llegar a tener, dentro de lo neurológico, el paciente puede producir una amnesia, puede tener una pérdida súbita del conocimiento, puede presentar convulsiones o neuropatías periféricas tardías. ¿Esto qué quiere decir? Posterior a la crisis, una vez rehabilitamos al paciente, puede experimentar dentro de 48, 72 o incluso semanas después del accidente, eh, contracciones musculares, puede tener también dolor radial, bueno, de los nervios asociado a al compromiso nervioso. Hola, ya. Sí, Juan. ¿Me devuelvo o qué? No, ya. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los criterios de ingreso a UCI. ¿Cuándo vamos a ingresar al paciente a UCI? Cuando el paciente experimente arritmias, entonces siempre debemos hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca, de los signos vitales y sobre todo del electrocardiograma para identificar entonces alteraciones electrocardiográficas asociadas al voltaje. Cuando toda la lesión sea asociada a un alto voltaje mayor a 1000 milivoltios, cuando haya una rhabdomiolisis significativa y una necrosis tubular aguda, el paciente que tiene alteraciones hemodinámicas, insuficiencia renal, pues producto de la filtración de hemoglobina, el compromiso neurológico y cuando haya lesiones musculares profundas asociadas al síndrome compartimental. Bueno, entonces, dentro de las conclusiones, fundamental saber que la piel engaña y es que a diferencia de las quemaduras térmicas que se limitan a la piel, las quemaduras eléctricas pueden tener mayor gravedad dentro de los tejidos internos. Ya sabemos entonces que sistema nervioso, corazón, riñones van a ser los principalmente afectados y debemos evaluar mucho más allá del sitio o lesión cutánea de ingreso. Va a ser fundamental también el seguimiento, lo que hablábamos ahora, el seguimiento electrocardiográfico para evitar entonces la aparición de arritmias o alteraciones electrocardiográficas que puedan conducir a eventos adversos. Por eso se debe hacer un monitoreo continuo en todo paciente con quemadura eléctrica. Tercero, una resucitación dinámica va a ser fundamental dentro del tratamiento del paciente, la resucitación hídrica con más o menos 1.5 mililitros kilo hora y las alertas quirúrgicas y estar evaluando el riesgo que tiene el paciente de desarrollar ese síndrome compartimental que ya hablamos. Vivimos completamente rodeados de ¿Sí se escucha? Sí ¿O se escucha. vuelvo a...? Sí, sí, ok. electricidad. Es lo que mueve nuestro mundo moderno, desde lo que tenemos en casa hasta la industria más pesada. Pero, ¿qué pasa cuando esa fuerza invisible, tan necesaria, se equivoca de camino y nos atraviesa el cuerpo? Pues que provoca uno de los traumatismos más heavies y que peor se entienden, la quemadura eléctrica. Hoy vamos a ver qué ocurre exactamente cuando el cuerpo humano se convierte en parte de un circuito. A ver, a simple vista, esta lesión en la mano podría no parecer gran cosa. Un punto de entrada pequeño, carbonizado, y ya. Pero en las lesiones eléctricas lo que vemos es solo el comienzo de la historia. La pregunta del millón es, ¿qué camino ha seguido la corriente por dentro? ¿Qué se esconde debajo? Y aquí está el concepto clave, la idea que lo explica absolutamente todo, el signo del iceberg. Es la metáfora perfecta. Esa pequeña quemadura que vemos en la piel es solo la punta de un bloque de hielo inmenso, de un montón de tejido destruido que está oculto bajo la superficie. Vale, para entender de verdad la magnitud de la destrucción, primero tenemos que ir a lo básico, a la física. ¿Cómo puede una simple corriente de electrones transformarse en algo tan destructivo para el cuerpo? Pues todo se reduce a unos pocos principios fundamentales. Primero, el voltaje.
Hay que pensar en él como la presión, como la fuerza que empuja la electricidad. Lo solemos dividir en bajo voltaje, que es lo típico de un accidente en casa, y alto voltaje, como el de las líneas eléctricas. Y claro, la diferencia en el potencial de daño es brutal. Después tenemos la corriente o la intensidad. Esto ya es el flujo en sí, el mogollón de electrones moviéndose a través de un conductor, que en este caso es el cuerpo. Es la cantidad de esta corriente, el caudal por así decirlo, lo que puede provocar efectos tan directos y letales como una parada cardíaca. Y por último, la resistencia. Es básicamente el obstáculo que se encuentra la corriente a su paso. Y aquí viene lo interesante. No todos nuestros tejidos se oponen igual a la electricidad, y esa diferencia va a ser la que marque la ruta de la destrucción. Y todo este proceso de... Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctores. Pues, lo del video, un detalle fue una coquetería. Sin embargo, pues no era tanta necesidad. Ya la pueden pausar. No sé quién de pronto tiene abierto el micrófono. Entonces, como lo dijeron los doctores, claramente de pronto cuando tenemos los accidentes o exposición eléctrica, digamos que no es de las más comunes, sin embargo, su presentación, en el momento en que ustedes estén solos en un rural, van a llevarle a ustedes a un reto en el cómo manejar estos pacientes. Si nos vamos desde la fisiopatología, creo que los doctores ya fueron muy claros. Hay que siempre ser puntual sobre la ley de Ohm para todos ustedes, igual para los de urgencias, el efecto Joule, porque yo se los voy a preguntar, y pues recordar de que de pronto las lesiones por quemadura eléctrica, no solamente pues hay que tener en cuenta el contexto eléctrico, sino esas variaciones o esas manifestaciones dentro del ámbito de los cambios térmicos, electroquímicos y los mecánicos, como de pronto lo mencionaron ellos. Cuando nosotros tenemos la quemadura eléctrica, lo importante es reconocer de que nosotros tenemos un daño más profundo de lo que podemos evidenciar visualmente y que esto pues va a generar una serie de manifestaciones que hay que evaluar para determinar qué complicaciones podríamos tener en estos pacientes. Cuando el doctor hablaba de electroporación, pues si nosotros generamos poros a nivel de la membrana celular, esto va a hacer de que en la parte externa de las células se empiecen a filtrar algunas sustancias y se empieza a generar como una pérdida de los gradientes iónicos, llamémosle así, normales, con entrada de calcio. Resulta que ese calcio puede actuar precipitándome la apoptosis celular y generando una muerte celular temprana. No obstante, tenemos también de que ese ingreso o esa liberación de sustancias van a generar cambios a nivel del pH de la zona afectada, haciendo o alterando la función de algunas de las proteínas circundantes. ¿Listo? Además de esto, como empezamos a hacer una reacción inflamatoria, vamos a empezar a generar un aumento de producciones de radicales libres. ¿Qué es lo interesante de la quemadura eléctrica? Es que de pronto cuando hablamos de quemaduras y cuando veamos por quemaduras químicas, nosotros vamos a hablar de que hay dos formas de necrosis importante en estos tipos de trauma y una de ellas es necrosis coagulativa y la otra es necrosis licuefactiva. Resulta que en las quemaduras eléctricas nosotros vamos a tener las dos formas de necrosis y eso es algo que solo se presenta en esta forma de trauma, ¿sí? Además de esto, cuando hablan del daño mecánico, ellos refirieron acerca de una de las luxaciones más comunes que se llaman luxaciones posteriores de hombro. Y realmente esto es dado porque sencillamente hay una contracción brusca del manguito rotador. Resulta que los músculos del manguito rotador se insertan a nivel del tubérculo mayor del hombro. Al insertarse en el tubérculo mayor del hombro y tener una posición en la región escapular, ellos van a generar un acortamiento brusco sostenido que lleva a que la cabeza del húmero se desinserte
a través o se salga de la región glenohumeral y por eso se ve posterior y no anterior, como respecto de pronto a otras formas de trauma a los cuales ustedes se van a ver enfrentados. Ya hablando un poco más de la lesión vascular, sabemos de que cuando pasa la corriente eléctrica, hay algunos niveles de resistencia, pues los vasos están en una resistencia intermedia, lo que va a hacer de que haya una producción de calor menor con respecto a la del hueso, pero hay producción de calor, generando así un daño endotelial. Ese daño endotelial va a ser la liberación de algunas sustancias vasoconstrictoras y otras vasodilatadoras, como el óxido nítrico, facilitando la realización o la formación de vasoespasmo arterial. Depende de la arteria que crucen, ¿sí? Eso al mismo tiempo va a generar de que se estimulen la formación o la activación de proteínas de la coagulación que va a llevar a trombosis vasculares. Esa parte de la lesión vascular que acabo de mencionar realmente pertenece a esas complicaciones tardías de los pacientes y por ende, pues van a ser de esas cuestiones que vamos a ver a mayor de 72 horas, como pueden ser las necrosis que llevan a amputación de ciertas extremidades digitales, entre otros. Pero no obstante, no tenemos que dejar de lado una complicación que se llama la contractura vascular de Volkmann. Y es que cuando nosotros tenemos esa lesión vascular, sumado a un síndrome compartimental, entonces usted tiene dos formas de manifestación o de que lo detone. Entonces un síndrome compartimental que va a llevar a que un síndrome compartimental que va a llevar a una disminución de la perfusión distal de la mano, va a generar que se necrosen los musculitos y también se dañe parte de la corriente nerviosa, llevando a que la mano adopte una forma de garra, ¿sí? Esa lesión usualmente es irreversible y pues realmente es de esas complicaciones que uno les sugiere a ustedes, por favor tengan en cuenta si un paciente tiene síndrome compartimental en miembro superior para evitar de que pueda empeorar o que terminando en una amputación del miembro superior, por ende podrían utilizarse las fasciotomías. La pregunta es, ¿un médico general puede hacer fasciotomías? Si las sabe hacer, sí, porque eso salva extremidades y vidas. Pero, pues obviamente si de pronto ustedes no han hecho en algún momento, no saben por dónde realizarla, pues el ideal es no, y más teniendo en cuenta las ciudades en donde ustedes tienen a menos de 20 minutos la posibilidad de valoración de algunas especialidades. Lo que es contrario es en los sitios distantes a la sociedad, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo los rurales, en donde ustedes tendrán que hacer los cortes y ahí les tocaría buscar muy bien la técnica de pronto en algún tipo de video y realizarla en el paciente en ese momento para evitar la pérdida de la extremidad. Como dijimos del síndrome compartimental, pues sabemos de que tenemos una necrosis muscular y es eso lo que de pronto mencionaba la doctora Mariana acerca de la liberación de la CPK, liberación del potasio a nivel vascular, y es por esto que nosotros no podemos utilizar relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina y nos vamos más por los no despolarizantes tipo aminoésteros o tipo benzilquinolonas, como va a ser los rocuronios, que puede ser rocuronio, becuronio, pancuronio. En situación no usamos el pancuronio, solamente en quirófano y o los que terminan en tracurio, como cisatracurio, atracurio, mevatracurio. Pero pues eso es algo que iremos viendo con el resto de grupos en las partes de secuencia de intubación rápida, aquellos que no la hayan visto. Pero además de eso, el potasio, pues lo más importante es la posibilidad de generar esas arritmias ventriculares que tal vez son las que más nos dan miedo en estos pacientes y por eso es importante que todo paciente con quemadura eléctrica tenga, tenga preferiblemente un electrocardiograma al ingreso del paciente. Evidentemente, hacer un muy buen seguimiento a esos niveles de potasio para evitar, pues, que vaya a progresar a una arritmia fatal. Cuando nosotros hablamos del manejo hídrico, ha sido muy discutido.
Mariana mencionó unos valores que tal vez son un poquito conservador, teniendo en cuenta de que los pacientes con quemadura eléctrica se consideran gran quemados. Y aquí hacemos referencia a gran quemados mayor del 50% de su superficie corporal total. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Así veamos solamente un punto de quemadura de ingreso, porque como ella mencionó, hay un signo del témpano, entonces nosotros vamos a ver, o del iceberg, en donde nosotros vamos a ver de que la lesión es pequeña, pero para adentro pues es una cosa completamente diferente por la profundidad a la que puede llegar dependiente del tipo de intensidad de voltaje a la cual esté sometido esta paciente. Em, Quiere decir que entonces allí nosotros vamos a utilizarlo con una reanimación hídrica intensiva. Y si bien de pronto las guías internacionales nos mencionan a nosotros que utilicemos la fórmula de Parkland, la fórmula de Parkland ha estado muy discutida. ¿Por qué? Porque hace sobre reanimación en la mayoría de pacientes, o sea, lleva un encharcamiento de ese paciente. No deberíamos utilizar la fórmula de Parkland. Sin embargo, algunos, llamémosle personas muy viejitas, en la parte de medicina todavía la siguen utilizando. Para eso después se creó algo que se llamaba el Parkland modificado o la fórmula de Brook. O hay algunas fórmulas alternas como es la fórmula de Galveston, las cuales nos ayudan a nosotros a dar una reanimación hídrica al paciente, eh, pero digamos que con un volumen un poquito inferior, ¿sí? Teniendo en cuenta que la Parkland es 4 cc